Los algoritmos de inteligencia artificial hace rato que están dando vueltas. Son modelos que imitan el lenguaje. Son modelos que imitan una habilidad humana que no es una habilidad, sino que es la base de muchísimas habilidades. Los algoritmos tienen que ser algoritmos abiertos porque nos van a reemplazar, ya nos reemplazan poco a poco en la toma de decisiones. La tecnología es intrínsecamente social, es un fenómeno social. Por ende, la tecnología evidentemente va a tener los mismos problemas que tiene la sociedad. Históricamente las máquinas vinieron a reemplazar trabajo humano. No creo que necesariamente ante el desconocimiento o el miedo tengamos que paralizarnos y no seguir avanzando. Es un gran momento para plantearnos qué tecnología queremos desarrollar. El alcance que tiene todavía ni sus propios creadores lo saben predecir. Hoy la computadora es muy tonta, sabe hablar, pero no sabe razonar. Hay un escenario sombrío, pero no necesariamente tiene que ser así. Un día nos despertamos y la inteligencia artificial estaba en nuestras vidas. Las noticias se multiplicaban y tuvimos que empezar a aprender algo que hasta ese momento solo veíamos en las películas. De pronto, un chat puede ayudarnos con una tarea, una aplicación en el celular, resolver un problema de trabajo, y eso que parecía tan distante es hoy una realidad. Vamos a dedicar este capítulo de SIC a conocer un poco lo que traen estas inteligencias artificiales a nuestras vidas. Buscamos distintas miradas para pensar el trabajo, el aprendizaje, la ética de un futuro que ya nos está pasando. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo la podrías definir? Bueno, la vieja definición de inteligencia artificial viene de los 50. Alan Turing, uno de los padres de la computación, planteó la idea en un artículo científico seminal. Cuando todavía las computadoras no existían en el escritorio como las conocemos hoy, se preguntó si las computadoras podían pensar. Es una pregunta muy difícil. ¿Qué es pensar? ¿Qué es pensamiento? ¿Qué es inteligencia? Entonces, para simplificar la respuesta o la pregunta, lo que dijo es, cuando la computadora pueda disfrazarse de ser humano, cuando pueda copiar al ser humano a tal punto que para nosotros la interacción sea lo mismo entre una máquina con un humano, entonces ahí va a haber inteligencia artificial. La inteligencia artificial en realidad engloba varias cosas. A mí me gusta pensarla como una serie de métodos o de algoritmos que intentan imitar algunos razonamientos o incluso formas de hacer cosas que tenemos los humanos. En este tipo de métodos, a diferencia de los algoritmos tradicionales, en donde uno lo que hace es escribir, como programador en general escribimos una serie de reglas, decimos queremos que haga esto la compu, después queremos que haga esto, le digo yo las instrucciones para que resuelva un problema. En el caso de los algoritmos de inteligencia artificial, uno como que da vuelta a eso. Le dice a la computadora, bueno, tengo esta entrada, quiero esta salida, quiero que me produzcas esto, y yo no me encargo precisamente de darte las instrucciones de lo que tenés que hacer para ir de uno al otro. Y eso se infiere o se aprende de forma automática. En general,
me gusta más referirme a estos métodos como de aprendizaje automático. Lo que sería el aprendizaje que tienen estas inteligencias es que, por ejemplo, cada vez se están automatizando más los procesos. Por ejemplo, si hablamos de deep learning, son, por ejemplo, tecnologías que imitan las neuronas del cerebro. Es decir, que quizás con muchos menos parámetros te puede clasificar imágenes, por ejemplo. Pero todavía dependen de una base de datos, digamos, que esa base de datos la proporciona el humano, por decirlo así. ¿Hasta dónde llega eso? Y, por ejemplo, podemos mencionar el ChatGPT, por ejemplo, dada la cantidad descomunal de usuarios que tiene, es uno de los modelos de lenguaje más grandes, porque a partir de que nosotros interactuamos con ChatGPT, va aprendiendo. Entonces, el alcance que tiene, todavía ni sus propios creadores lo saben predecir. En el último tiempo se discute sobre inteligencia artificial, particularmente refiriéndonos a un tipo, a un método, a un procedimiento, que es el de los modelos de lenguaje grande, es decir, esa inteligencia artificial que replica de alguna manera los procedimientos de nuestro lenguaje. Lo que hacen es, a partir del orden sintáctico de las palabras, tratar de predecir cuál es la próxima. Con tal cantidad de datos, digamos, disponibles, ¿no? Son máquinas muy poderosas, muy grandes incluso, se parecen a las máquinas de Turing, digamos, pueden ocupar cuartos enteros, con tal capacidad entonces de procesamiento de datos que esa predicción de la palabra que sigue es muy, muy precisa, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen esos textos muy consistentes, que se parecen muchísimo a los que podrían desarrollar no solamente estudiantes más o menos entrenados, sino incluso profesores, docentes, especialistas, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera despertó la gran alerta. Esta herramienta, que es la que está asustando hoy en día, es una herramienta que sabe hablar. Le enseñamos a la computadora a hablar o a entender el lenguaje. Pero eso no quiere decir que le hayamos enseñado a razonar. ¿Hay distintas inteligencias artificiales? Hay distintas inteligencias. Es muy difícil hablar de inteligencia artificial cuando no tenemos una definición correcta de inteligencia. Entonces, hoy en día, de hecho, en muchas conversaciones que he tenido con colegas en el último tiempo, una de las cosas que surge es que en una de esas el nombre inteligencia artificial no sea el adecuado, ¿no? No necesariamente hay una sola inteligencia y el nombre inteligencia artificial te hace referencia a una inteligencia y artificial de las máquinas. Pero una de esas es solamente una parte de lo que nosotros llamamos inteligencia. Que yo, por ejemplo, inteligencia emocional. ¿Está metido adentro de la inteligencia artificial o no? A mí me gusta pensar que la inteligencia artificial resuelve algunos problemas que los humanos resolvemos muy bien. En algunos casos muy parecido como los humanos lo hacemos y en otros casos muy distinto. Es un desarrollo que sin duda incrementa nuestras capacidades. O sea, es un incremento de potencia y eso desde ya que no podemos ir en contra de eso. Además de que ya no es posible, pero tampoco es deseable ir en contra. Lo que necesitamos es incorporar valoraciones y momentos de alarma con valores humanos. Porque si no, la inteligencia artificial lo que tiende es a reforzar el statu quo, ¿no? A reforzar la desigualdad e incluso incrementarla. La ética es del desarrollo del sistema de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes generan estos desarrollos de inteligencia artificial? Nosotros, los humanos. La ética se nos pide a nosotros. Esos son los valores que tienen que informar a esos científicos, a esos investigadores, a esos desarrollistas que van a trabajar en esa inteligencia artificial. Esos son los criterios que tienen que regir el diseño de esa inteligencia artificial y que después en la práctica va a significar que ese desarrollo de inteligencia artificial no va a violar los criterios éticos. La inteligencia artificial per se es una tecnología, ¿no? Y las tecnologías, digamos, no escapan a la sociedad y a lo humano. De hecho, la tecnología es intrínsecamente social, es un fenómeno social.
Por ende, la tecnología evidentemente va a tener los mismos problemas que tiene la sociedad, digamos, ¿no? Es como que uno traduce en el plano tecnológico o en el plano digital aquello que ya ocurre en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de que la inteligencia artificial puede generar exclusión, puede generar desigualdad, en realidad lo que estamos diciendo es que la desigualdad existente pasa a un plano tecnológico y se replica en ese lugar. El temor no es con la tecnología en sí mismo, sino cómo nos organizamos económica y socialmente. Si nosotros no tenemos un cambio de rumbo, vamos a ver una profundización de brechas que ya vemos. Algunos van a utilizar la inteligencia artificial para potenciarse, aumentar su productividad, su creatividad y van a vivir mejor y van a generar cosas muy interesantes, pero otros tienen mucha probabilidad de estar en la parte baja del mercado laboral, de sufrir distintas vulnerabilidades. Por eso creo que no es un tema de las empresas tecnológicas, es un tema de gobiernos y es un tema de sociedades que nos pongamos al frente del cambio y no vayamos detrás de las transformaciones tecnológicas. Estamos viviendo un momento de grandes avances científicos y tecnológicos. Grandes ou pequenas descobertas ou novas ferramentas que tornam as nossas coisas cada dia mais fáceis. Por exemplo, how long would it take us to learn a language? Well, it is no longer necessary because artificial intelligence हमें किसी भी भाषा को बिना सीखे बोलने की अनुमति देता है. Algo como esto puede ayudar a conectarnos y se va a aplicar en educación, en comercio, en medios de comunicación y muchísimas otras aplicaciones más. Pero lo importante es que de ahora en adelante todo puede ser manipulable. ¿Cómo está la inteligencia artificial presente en la vida cotidiana ahora? ¿De qué se trata esa presencia? Los algoritmos de inteligencia artificial hace rato que están dando vueltas por todos lados. Por ahí no les dábamos ese nombre, pero por ejemplo, cuando vos prendés una plataforma de contenidos, digamos, no sé, Netflix o de contenidos o Spotify o alguno, desde que me trae música o me trae videos. En general, hay algoritmos ahí de fondo que son de inteligencia artificial y que nos recomiendan o nos dicen, bueno, a vos te va a gustar esta canción porque escuchaste otra, te va a gustar esta serie porque viste esta otra serie. Los algoritmos de recomendación son, como el de Google, por ejemplo, también es un algoritmo de recomendación, recomienda sitios a partir de una búsqueda. Todos esos algoritmos ya hace rato que están dando vueltas. Los semáforos andan porque hay inteligencia artificial, digamos, porque hay mecanismos que permiten automatizar, ¿no?, algunas decisiones. La distribución eléctrica en la mayor parte de nuestros países de Occidente se organiza a través de cierto tipo de inteligencia artificial que detecta qué área necesita más electricidad en un momento que otra. No sé, la distribución de los recursos en la bolsa se decide en buena parte de esa distribución por mecanismos de inteligencia artificial, por lo menos un 40% solamente con inteligencia artificial. Un proyecto muy elocuente tiene que ver con 3 hospitales del conurbano acá en la provincia de Buenos Aires. Primero se organizó la gran base de datos, se pasaron las historias clínicas a la versión digital. Con eso fue posible revisar, encontrar esas consultas que llegan por guardia, que son puntos aislados en la historia, pero que si le buscamos el patrón, configuran, anteceden quizás una enfermedad crónica. La inteligencia artificial le permite entonces a un médico saber el antes de esa persona que llega a la consulta, pero también el después, proyectar hacia dónde puede ir. Y esto permite atención primaria, atención anticipada y quizás evitarle a esa persona una enfermedad crónica. Hay aplicaciones en la salud, se está haciendo mucho procesamiento, se hacen procesamientos de imágenes para inferir, de imágenes médicas, por ejemplo, radiografías o, no sé, algún estudio tomográfico de alguna parte del cuerpo para dar soporte. En general no es para diagnosticar directamente, pero para dar soporte a tareas de diagnóstico de alguna patología, de alguna enfermedad. Hay algunas aplicaciones más polémicas. Sé que, por ejemplo, algunas empresas están usando inteligencia artificial para filtrar CVs, algo que me parece bastante cuestionable. Filtrar currículums. Currículums, claro. Reciben muchos currículums y, bueno, cuáles van a ser mejores perfiles o peores perfiles. Es como un algoritmo de recomendación, pero a partir de los CVs
que recibe, no sé, la oficina de recursos humanos de esa empresa. Cuando uno le da una instrucción a una computadora, cuando uno genera un algoritmo, evidentemente ese algoritmo está sesgado por lo que uno cree que es correcto. ¿Quién decide qué es correcto o qué es lo que maximiza a una sociedad? Bueno, si eso lo decide un país del norte global, desarrollado, por hombres que tienen un estudio universitario y que tienen unas características socioeconómicas determinadas, evidentemente ahí va a haber exclusión de un montón de personas de la sociedad que no se van a ver representadas o no van a ser tenidas en cuenta dentro de esas tecnologías al utilizarlas, ¿no? ¿Qué hacen en Entelay? Bueno, Entelay es una empresa que fundé con un socio que trabajaba en Fleni para hacer inteligencia artificial en medicina. Hay muchas tareas de la medicina que son justamente relacionadas con el cálculo que se hacían a mano. Yo siempre cuento el mismo ejemplo porque es muy representativo del tipo de cosas que nosotros nos gustaría resolver, y es cuando llegaba un paciente, probablemente a un neurólogo, con una resonancia magnética de cerebro, y había que hacerle algún tipo de diagnóstico, y cito un ejemplo, pero hay miles de estos ejemplos, en esclerosis múltiple, los médicos muchas veces miraban a trasluz una resonancia y decían, acá hay una lesión que está creciendo si tenías una resonancia de ahora y otra de hace 6 meses, a mano. Y parte del diagnóstico era cómo se estaban modificando las lesiones entre resonancia y resonancia. Eso es claramente cálculo, lo que vos me preguntaste hace unos minutos. Eso es claramente cálculo. ¿Por qué un médico tiene que gastar tiempo en hacer el cálculo de cuántos píxeles de lesión hay en el cerebro, cuando eso la computadora lo hace alucinantemente bien, y no puede dedicar más tiempo a atender al paciente, a sacar el diagnóstico? El diagnóstico depende de un montón de cosas. Una parte de esas cosas son las imágenes, pero otra parte es cómo el paciente entró caminando a la sala, u otros test que le hace, la historia clínica, la historia familiar. Hay un montón de cosas que usan los médicos para sacar el diagnóstico. Bueno, que no pierda el tiempo en aquello que es cálculo. Te iba a pedir algún otro ejemplo más, así entendía. Mira, nosotros hacemos, dado una persona que tiene algún síntoma y se atiende por un neurólogo, se le pide una resonancia magnética, nosotros lo que hacemos es, agarramos la resonancia magnética del cerebro, piensa el cerebro en 3D, más o menos de este tamaño, lo que se hace es se lo particiona en las distintas áreas del cerebro, y esas áreas del cerebro pueden tener distintos tamaños en función de la edad, el género, si tuviste una enfermedad o no. Por ejemplo, a veces vienen resonancias por un paciente que tuvo un accidente en la calle, se golpeó la cabeza y perdió parte del cerebro. Estas cosas pasan. Entonces, las áreas del cerebro se van deformando y cambian de tamaño. Entonces, una pregunta que nosotros tratamos de contestar desde Entelay es, bueno, este cerebro que acaba de resonarse, que acaba de hacerse el estudio ¿es más grande o más chico cada una de estas áreas que lo normal? Y lo normal es una base de datos de paciente muy bien curada para nuestra cultura. No es lo mismo toda gente de 2 metros de altura o de 1,50 que la media que tenemos en Argentina. De hecho, adentro de Argentina ya tenés diferencia con las distintas regiones. Entonces, tenemos una base de datos curada, muy buena, que es lo que nosotros llamamos la base normativa, y comparamos las áreas de cerebro con nuestra base normativa. Entonces, al médico le agregamos, nosotros hablamos de inteligencia aumentada. Le damos al médico información que antes no tenía. Antes el médico no sabía medir tantos milímetros cúbicos, y esto es más que el resto de la población. ¿Ya se está aplicando? Sí, esto arrancamos en el 2017, tuvimos más o menos 2 años de desarrollo y ya hace 3, 4 años que está comercializándose en toda Latinoamérica. ¿Qué dicen los médicos de la utilización? Porque finalmente son los tipos que están trabajando con el diagnóstico y tienen que tomar decisiones. Están los dos extremos, ¿no? Aquellos que dicen, no quiero la computadora porque o no le creo o me viene a sacar el trabajo, pero la gran mayoría lo reciben con mucho placer, porque realmente es una tarea aburrida. O sea, hasta hace 1 o 2 años esos médicos tenían que ir con el mouse a anotar en cerebros una feta tras feta de la resonancia magnética el tamaño de las lesiones. Hoy lo único que tienen que hacer es hacer un vistazo rápido a ver si la computadora no tiró algún error o no. Entonces les ahorra mucho tiempo y los hace trabajar mejor, pueden dedicarle más tiempo a lo más importante.
Manuel, vos das clases y hay también como cierto temor respecto de la intervención de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a decirlo así. ¿Qué estás viendo? Fue como medio un shock para todos los docentes, no solo para mí, para todos los con los que hablé, de discusiones con otros docentes. Llegamos a organizar esto en 3 bloques. Nos puede afectar el cómo, o sea, cómo enseñamos. Ahora tenemos esta herramienta que mientras yo estoy hablando, me están haciendo, chequeando que lo que estoy diciendo es real o no. O si al menos ChatGPT me lo compruebe. Ya he visto a varios alumnos que están ahí, tienen una pregunta, en vez de preguntármela a mí, se la preguntan al chat mientras yo sigo hablando. O sea, ahí hay una dinámica de la clase que puede cambiar en el cómo. Después el qué es pensar si ahora que tenemos esta herramienta, o mientras la tengamos, hay todas las cosas que enseñábamos antes se van a seguir, tiene sentido seguirlas enseñando si son triviales. Yo creo que por ahora es como muy temprano para cambiar contenidos de programas, así que esa parte está como frisada. Por el momento hacemos como si no existiese. Seguimos enseñando lo mismo y vamos viendo cuál es el impacto de lo que vendrá. Y lo último es la forma de evaluación, que bueno, si tienen acceso a ChatGPT, no es lo mismo que tener un examen a libro abierto. Porque a libro abierto uno, en general tomábamos muchos exámenes a libro abierto y igual las relaciones entre los conceptos, que es lo que uno evalúa, es lo que lo que queremos que hagan ellos. Pero ahora las relaciones entre los conceptos, el chat las hace muy bien. Es un machete sofisticado, digamos. Es mucho más que un machete, es un profe que te dicta al oído. Es jodido para evaluar. Yo al principio pensé que el razonamiento matemático no lo tenía tan incorporado. Las primeras versiones no funcionaba también con el razonamiento matemático y estábamos como, bueno, todavía nos salvamos, pero ahora ya está. Yo creo que, o sea, de hecho pasa exámenes de matemática bastante avanzados. Está entrenado para eso justamente. Y es muy complicado ir en contra. O sea, tampoco nos queremos poner en, bueno, ¿cuál es la pregunta que le tengo que hacer para que ChatGPT no la saque? Y eso no es armar un examen para que aprendan. Claro. La fantasía y la ciencia ficción construyeron historias en las que imaginar el futuro nos llevaba tanto a lo luminoso como a lo oscuro. Es un lugar muy visitado en literatura y películas, el conflicto de la humanidad perdiendo el control de la tecnología. Vimos robots autoconscientes, supercomputadoras que deciden eliminarnos y máquinas que nos convierten en esclavos. Pero todo ese temor ficticio nos encuentra ahora como protagonistas desprevenidos. Usamos computadoras, celulares y tecnologías que saben mucho más de nosotros de lo que comprendemos de ellas. Estamos descubriendo qué pasará mientras pasa. ¿Por qué pensás que hay entonces en estos últimos meses tanto temor respecto a la utilización de la inteligencia artificial? Pensando que vos lo planteás como algo binario todavía, ceros y unos, y hay una complejidad que los humanos todavía conservamos. Durante la historia del estudio de la inteligencia artificial se fueron agarrando distintos problemas y atacándolos a punto de lograr que la computadora los resolviera casi a la perfección. Uno de los hitos más famosos es ajedrez, ¿no? En el año 90 y pico, 96, 97, jugó la famosa Deep Blue de IBM contra Garry Kasparov y le ganó. Ganó al campeón ajedrecista. 2017, la gente de Google hizo lo mismo con el campeón de Go. Pero entonces ahí estamos viendo computadoras que juegan muy bien al ajedrez. ¿Son inteligentes? Bueno, son inteligentes jugando al ajedrez. ¿Son inteligentes jugando al Go? Bueno, son inteligentes jugando al Go. ¿Qué pasó en el último año? ¿Por qué ahora hablamos de este miedo? Bueno, ahora son inteligentes hablando. Hasta hace poco no se había logrado que la computadora se comunicara en lenguaje natural como nos comunicamos nosotros. Y algo que tomo prestado de Yuval Harari, el famoso filósofo que está bastante asustado, es uno de los que llama a tener mucho cuidado con lo que está pasando. Él lo que dice es que hemos hackeado el sistema operativo de los seres humanos. Nosotros pensamos en palabras. Cuando vos le querés transmitir algo a otra persona o estás dilucidando una idea, incluso una idea gráfica, lo pensás en palabras.
Bueno, ahora las palabras son parte de las cosas que la computadora sabe usar a la perfección. Entonces la gran pregunta es, bueno, ahora que le enseñamos a hablar, ¿es inteligente finalmente la computadora ahora que sabe hablar? Y acá es donde yo saco el miedo y es, hoy la computadora es muy tonta. Sabe hablar, pero no sabe razonar. Vos le haces una pregunta razonable, te devuelve una respuesta razonable, pero no necesariamente cierta. Por ejemplo, le podés decir, contame cómo harías un programa de computadora que haga tal cosa, y te lo cuenta. Y te lo cuenta, lo lees y decís, ah, sabe programar. Después lo metés en un código y no anda, no compila, porque no pensó. Te dijo la próxima palabra más probable, la frase está bien armada. Es la palabra más razonable para ir, pero no tiene ningún chequeo, raciocinio acerca de lo que está diciendo. La novedad del ChatGPT es que es una aplicación de código abierto, es decir, que lo podemos utilizar todos y todas. Y las empresas aliadas con los desarrollos tecnológicos hacen de esta manera crecer la inteligencia artificial. En marzo de este año, un grupo grande de los más importantes científicos tecnológicos pidieron que los laboratorios de inteligencia artificial abandonen sus pruebas por lo menos por 6 meses hasta entender cuáles son los riesgos que esto implica para la humanidad. Geoffrey Hinton, un ex ingeniero de Google, ya había advertido que la inteligencia artificial podía tanto hacer el bien como el mal. Si como sociedad estamos preparados para la inteligencia artificial. Hay 2 teorías en eso. Yo tengo una, después te digo a cuál adscribo, pero hay 2 grandes teorías. Una que dice que en realidad, y tiene que ver con la lógica del desarrollo de las ciencias de la computación, que en realidad vamos a ir como incorporando esas tecnologías con ciertos traumas al principio, como puede ser en relación con el mundo del trabajo, con el mundo de la educación, como que tienen algún efecto inmediato traumático, pero que después eso se va a acomodar y se va a ir amplificando y va a haber inclusión en relación con las tecnologías. Sería bueno, la forma más optimista de pensar la incorporación, a pesar de estos desafíos muy traumáticos. Y hay otra teoría que en realidad viene de una controversia bastante específica en el campo ya del desarrollo más intensivo de inteligencia artificial, donde te voy a hacer un pequeño relato. En el año 2005, uno de los inventores más importantes de esta era, que se llama Raymond Kurzweil, él dice que pronto, decía en el 2005, esta inteligencia artificial estrecha, como la llama él, que es la que sabe hacer una tarea muy bien, incluso mejor que cualquier humano, que el mejor humano en su desempeño, por ejemplo, la que sabe jugar al ajedrez, va a dar lugar en este proceso de aceleración a una inteligencia artificial general. Es decir, que va a hacer muchas cosas que hacemos los humanos mejor que cualquier humano. Y él dice que esa carrera de los rendimientos acelerados va a seguir y que, entonces, no ya en el mediano plazo, sino que en un plazo relativamente corto igual, pero un poco posterior, se va a llegar a la superinteligencia artificial, lo que él llama la singularidad, el singleton. ¿Por qué? Porque dice que efectivamente esta carrera acelerada va a hacer que esas inteligencias crezcan hasta hacer no solamente muchas o todas las cosas que hacemos los humanos, sino cosas que los humanos ni siquiera imaginamos cómo se hacen, de una manera mucho mejor, y que efectivamente cuando eso ocurra no lograremos entender lo que hace esa máquina, ¿no? Entonces, dice, en ese momento vamos a estar ante la situación en que quizás esa máquina nos impulse hacia un nuevo mundo, dice, o sea, nuestra extinción. En realidad estamos ante este peligro de una inteligencia artificial general. Tenemos que ser conscientes de que si no interceptamos este desarrollo con valores, digamos, humanos, corremos severos riesgos. Bueno, yo creo que esa alerta no es para desechar, digamos. Llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor.
Descubrí la experiencia Bimbo Artesano, esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano, más que pan, una experiencia. Conocé también el nuevo Bimbo Artesano Papa. Cuando entras a Pedido Ya, entras a tu barrio, donde encontrás lo que necesitas. El barrio siempre te da algo más. Un corte más limpio, una gaseosa más fría, un pancito extra, un perejil de regalo. Porque antes que cliente, acá sos vecino. Pedido Ya. Tu mundo al instante. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Ella no soñaba con ser la estrella más grande del fútbol femenino, sino con ser la estrella más grande del fútbol. En Bimbo, soñamos con brindar las mismas oportunidades para todos. Por eso, somos main partner del Fútbol Club Barcelona Femenino. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. Ahora podemos tener un pelo brillante como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Revolución de ofertas Carrefour. Hasta el miércoles con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, yogures y shampoo. 3x2 en vinos y espumantes. Bondiola de cerdo a 1.649 pesos por kilo. Además, 3 cuotas sin interés en toda la compra con tarjeta Mi Carrefour Crédito. Compra también en carrefour.com.ar. Escuchen, vamos a tener al mejor de la historia, al mejor del mundo, al mejor arquero, la mejor hinchada. Y ahora a los mejores pibes, y a los mejores europibes. ¿Perdona? Tranquilos, soldados. Les estoy contando el futuro, nada más. Quilmes. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís Dove, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá Dove y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Descubrí la experiencia Bimbo Artesano, esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano, más que pan, una experiencia. Conocé también Bimbo Artesano Brioche. Cada vez que te pones en movimiento, tu cuerpo se pone a prueba. Por eso, elijo Curflex Plus. Ayuda a mantener en buen estado tus articulaciones gracias al colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular. Curflex Plus. Seguí haciendo lo que disfrutas. Es un solo. Es la guitarra de Lolo. ¿Cómo te imaginas el futuro de la inteligencia artificial? Estuvimos hablando todo el tiempo como de lo que se hizo, de lo que se está haciendo. ¿Qué pensás que va a pasar en función de todas estas cosas que hablamos? Que es la posibilidad de regular, la posibilidad de que la inteligencia artificial se desarrolle más hacia otros campos. ¿Cómo imaginás el futuro? Estamos en un punto de inflexión de la inteligencia artificial en donde la velocidad a la que está avanzando se fue un poquito de escala. O sea, yo que trabajo en estos temas y que estoy actualizado, estoy desactualizado todo el tiempo. Entonces, en algún momento yo creo que va a haber que, no digo frenarla porque es la carta que salió hace poco, pero sí regularla para ver, más allá de la velocidad a la que avance, la velocidad que se adopta. Yo creo que ahí va a haber un cambio regulatorio, no tanto en el desarrollo, sino en la adopción. ¿Cuán libre está uno para liberar una inteligencia artificial al público general sin los testeos adecuados?
Con la tecnología es como que le damos un pase verde, ¿no? Es como que sale una nueva tecnología, ya está, se puede disponibilizar a todos, úsenla, aunque cambie radicalmente un montón de cuestiones de la sociedad o del funcionamiento cotidiano de las sociedades. Y no sé por qué hacemos eso, cuando hay tantas decisiones de un Estado, por ejemplo, que se necesitan tomar, incluso decisiones como a mucho menos nivel de impacto, que se necesitan tomar entre muchos sectores. Y con la tecnología parece que no. Igual ahora se están preocupando los estados. Biden estuvo en una reunión con los magnates de la computación, de los grandes CEOs, digamos, de Silicon Valley. No sé si va a llegar a algún lado, pero yo creo que de esas discusiones y de esa dinámica depende un poco hacia dónde vamos. La Unión Europea, que también tiene sus problemas, la regulación, y de hecho todavía no la han aprobado, está en discusión en el Parlamento Europeo, plantea, por ejemplo, un semáforo, ¿no? Donde se juzgue la inteligencia artificial dependiendo los riesgos que representa la sociedad, y en base a eso es, bueno, cuántos controles va a tener, cuánta auditoría va a tener, cuántos estándares éticos y de calidad tiene que tener para poder salir al mercado, ¿no? Entonces ellos hacen como esa especie de semáforo para evaluar cuál es el impacto que la inteligencia artificial va a tener en el mercado europeo. Pero tiene algunas falencias. Por ejemplo, no pone los estándares medioambientales como parte de ese riesgo, o los derechos colectivos de los trabajadores como parte de ese riesgo, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a ver, bueno, una legislación ampliada que juzgue de alguna manera no solamente la elaboración, o sea, a las personas que elaboran la inteligencia artificial, sino también los usos que se da de esa inteligencia artificial, ¿no? O sea, hay que regular por un lado los fabricantes y por otro lado a los usuarios o consumidores de la tecnología. Hay que estar muy atento también, saber cuál es el contenido que se genera con las inteligencias artificiales, de dónde viene, y encontrar alguna manera de tener como una validación criptográfica del contenido que se genera, o alguna legislación que permita el uso correcto de estas tecnologías, justamente para evitar la generación de fake news, por ejemplo, o de información falsa que la gente consume. Que, seamos sinceros, eso es algo que viene ocurriendo previamente a la inteligencia artificial, la idea de generar contenido falso en las redes y en los medios. Ah, pues está mejorado ahora. Claro, es un poco más creíble. De pronto aparece el Papa con una campera, no sé qué, o Trump aparece, o sea, está mejorado. Sí, incluso con el tema de que están apareciendo más inteligencias artificiales de audio, también puedes replicar de forma muy fiel a la persona la voz. Esto puede ser muy peligroso, por eso es tan importante poner límites legales y esta identificación criptográfica, porque si no, quizás hasta llegue un momento donde las fotos van a perder el valor documental que tienen. Es un arma que puede ser muy útil o muy peligrosa, pero va a depender del uso y la ética de todos nosotros. También tenemos que entender el peligro que significaría si estos desarrollos no se adaptan a los criterios éticos, la posibilidad de que indiscriminadamente y sin autorización de cada uno de nosotros, nuestros datos sensibles estén volcados en estos sistemas de inteligencia artificial, e incluso pudiendo llegar a limitar, por ejemplo, la autonomía de la voluntad en la toma de ciertas decisiones. Entonces, por eso es muy importante que todo esto sea tanto registrado como controlado, y esa es la recomendación específica de Naciones Unidas y de la UNESCO, por los gobiernos. Al hablar de inteligencia artificial se vuelve inevitable pensar en las cuestiones legales y éticas que esta tecnología presenta. Desde la ciencia o desde el arte, desde lo económico o desde lo informativo se escuchan preguntas sobre su presencia y su desarrollo. Por un lado, preguntas sobre los usos y límites de controles y decisiones basadas en que la inteligencia artificial modifican la vida de las personas. Por otro, los procesos creativos, la educación y las autonomías que parecían un territorio de la humanidad que las computadoras jamás podrían alcanzar. Jimena, presentaste junto a Facundo Manes un proyecto para regular el funcionamiento ético de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los puntos claves de ese proyecto? Bueno, el proyecto que pensamos y que presentamos con Facundo lo que busca es modificar la Ley Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, introduciendo estos 3 artículos donde lo principal es incorporar estos principios
éticos, el principio de diversidad e inclusión y el principio de paz y justicia, que engloban criterios objetivos que tienen que cumplir los desarrollos de inteligencia artificial. Lo que esto busca es que el desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial, la aplicación en la práctica de estos sistemas de inteligencia artificial sean en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de la población y reducir al máximo posible los riesgos de confrontaciones entre naciones o entre los ciudadanos de una misma nación. Inequidades, es decir, que se pueda beneficiar a un cierto grupo y no a toda la población, que los resultados de estos avances tecnológicos solamente se puedan enfocar en algunos grupos y no en otros. Esto estaría en contra de este principio de diversidad e inclusión. Estos son sistemas de inferencia. Las inferencias tienen calidad en la medida que los datos no tienen sesgos, que los datos son de todos y todas y nos permiten ver cuáles son los datos de base. Hoy esto no ocurre en el mundo de Internet. Entonces necesitamos transparencia en los datos, en las bases de datos, evitar sesgos en ese espacio y también los algoritmos tienen que ser algoritmos abiertos porque nos van a reemplazar, ya nos reemplazan poco a poco en la toma de decisiones. Entonces nosotros tenemos que poder reconstruir cómo esa decisión se fue elaborando. Esa es la primera capa de regulación que necesitamos. Y después medir el impacto de esto. ¿Va a generar más desigualdad o menos? ¿Va a generar accesos de mejor calidad en materia de educación, salud o no? Y la verdad tenemos el derecho de sumarle a la tecnología valores. Y esto es lo que tenemos que discutir. ¿Qué valores le vamos a sumar para que en definitiva no estemos esperando construir nuevos sistemas tecnológicos, sino verdaderos sistemas sociales que nos ayuden a potenciar hacia dónde queremos ir? Cuando se desatan estos procesos de cambio tecnológico, el ritmo está impuesto por la novedad y donde se obtiene un beneficio es muy difícil volver atrás. Entonces me parece que nosotros tenemos que estar atentos, sí tener la regulación para marcar la orientación y el paso de estas transformaciones. No tienen que ir más rápido ni que la educación, ni que las políticas públicas, ni de la transformación de empresas y consumidores, pero es muy difícil que un nivel que se desbloquea lo podamos volver a revertir. No creo, y en esto sí va mi forma de ser y mi opinión personal, que necesariamente ante el desconocimiento o el miedo tengamos que paralizarnos y no seguir avanzando. ¿Por qué? Porque nos perderíamos de todos estos beneficios que ya hemos hablado. Entonces, creo que sí tiene que haber un compromiso, y este es el mismo compromiso que UNESCO y Naciones Unidas tomó a nivel internacional y que nosotros nos tenemos que hacer eco a nivel local para poner estos límites y estar atentos, pero no creo que tenga que ser algo que necesariamente detenga los desarrollos. Un informe del Foro Económico Mundial del 2020 indica que para 2025 el 50% de las tareas laborales actuales podrían automatizarse utilizando tecnologías ya existentes. Una proyección como esta se modifica a diario con las nuevas investigaciones y las posibles aplicaciones. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esta realidad que se transforma? ¿En qué somos irreemplazables? ¿Enseñamos o aprendemos? El uso de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo resulta ser de las más evidentes consecuencias que generan debate. Por ejemplo, la automatización de las tareas, de los análisis y vinculados estos además a un sistema mecanizado, robotizado, que ayuda a agilizar los procesos y las tareas. Hay un momento de mucha ebullición y de por ahí replantear las mismas bases de lo que es el área y de pensar para qué queremos la inteligencia artificial. En microtareas me parece que hay como muchos beneficios. A la larga puede llegar a traer
bastantes problemas, o algunos problemas que veo, o a la larga y a la corta, no tanto. Por ejemplo, con estos interfaces que estamos viendo de chat, que hacen también tantas tareas relacionadas al texto o al procesamiento de texto, uno se pregunta si no podrán reemplazar un montón de puestos de trabajo que hasta ahora requeríamos personas para ese tipo de tareas. Y no necesariamente son los puestos menos calificados, al contrario, en este caso son puestos con mediana o alta calificación los que están o los que se ven amenazados, y por ese lado yo ya no lo veo tan beneficioso. No sé si queremos tan rápidamente desplazar tareas o desplazar puestos de trabajo de esta manera. Muchos comparan lo que sería la inteligencia artificial con una nueva revolución industrial, es decir, va a cambiar las condiciones de trabajo, pero cuestiones como la creatividad, el tema de que las inteligencias artificiales dependen de una base de datos, hace que siempre, de una forma u otra, dependan del ser humano, lo que hace que no hay que tener pánico de lo que serían estas tecnologías, sino incorporarlas a las distintas áreas de trabajo. Seguimos necesitando de sistemas híbridos y obviamente van a haber funciones que se van a poder sustituir o ciertos aspectos van a poder irse sustituyendo a través de los beneficios de los programas de inteligencia artificial y otros en los que vamos a tener que desarrollar mucho más. Porque, a ver, si volvemos al ejemplo de la medicina, el diagnóstico médico quizás se pueda sustituir con un algoritmo de inteligencia artificial. Ahora, el cuidado de un enfermero o de una enfermera no se va a poder sustituir nunca por una inteligencia artificial. Entonces, incluso tenemos que repensar cuáles son las profesiones, los trabajos y la remuneración de estos trabajos de cara al futuro. Hay profesiones que van a tener que readaptarse, hay trabajos que se van a readaptar con mucha mayor celeridad y hay otros que quizás, como los que están vinculados con las tareas de cuidado, que hoy están muy mal remunerados y muy mal pagos y que seguramente se van a revalorizar. Si un programa de inteligencia artificial puede hacerte la asistencia cotidiana, vos ya no contratás un asistente. Pero ese asistente, si no hace el paso junior, digamos, ¿cómo aprende a ser senior mañana, no? Cómo los jóvenes, si no pasan por el entrenamiento de las tareas más sencillas, van aprendiendo lo que se hace. Entonces ahí va a haber un gap generacional también, que eso es medianamente urgente. Es lo que hace un rato decíamos, la dimensión traumática de la llegada de estas inteligencias artificiales, que ya, la tenemos ya. Cuando salió ChatGPT 3, bueno, lanzaron el producto al mercado y un par de semanas más tarde nos dicen, ups, esta tecnología va a dejar un montón de gente sin empleo. Bueno, me parece que faltan estándares éticos respecto de qué tecnologías pasamos al mercado. Así como los medicamentos o los alimentos necesitan fases para ser seguros, para ser lanzados al mercado, para que no tengan impactos negativos en la sociedad, me parece que con las tecnologías deberíamos empezar a hacer lo mismo, ¿no? No poder lanzar una tecnología al mercado a menos que nos garanticemos que sea segura, que no genere problemas de desigualdad, que no genere exclusión, que no genere problemas de inequidad, que no genere impactos en el desempleo, ¿no? Y entonces poder tener una sociedad cada vez más justa y más con una tecnología al servicio de ella y no una sociedad al servicio de la tecnología. Estamos como tanteando así, medio en la oscuridad sobre el futuro, ¿no? De inteligencia artificial. ¿No les parece eso? Sí, estamos en un proceso histórico en la que realmente todos estamos en la misma, digamos, está produciéndose un cambio en la producción total de la que absolutamente nadie puede tener la certeza y nadie puede asegurar cómo se va a configurar las relaciones productivas en el futuro, cómo se va a configurar el sistema, cómo se va a configurar y qué impacto va a tener. Por eso es muy importante que lo debatamos, es muy importante que generemos consenso de cómo funcionan, porque en la medida en la que las personas tengan mayor idea de cómo funcionan estas inteligencias artificiales, más fácil van a poder contrarrestar los efectos negativos de estas inteligencias artificiales. Esta historia de se van a perder los trabajos viene de todas las etapas de las revoluciones industriales. Cada vez que hubo un cambio tecnológico, se perdieron trabajos, pero también se abrieron oportunidades nuevas y nuevos trabajos. Entonces, yo creo que la gran discusión está en, bueno, ¿cuáles son los trabajos que efectivamente van a disminuir? Porque habiendo un cambio tecnológico siempre va a haber algún trabajo que deje de existir, pero eso pasa desde cuando apareció el martillo, la máquina de vapor, la computadora, la inteligencia artificial, eso es exactamente igual. ¿Cuántos trabajos se van a abrir? Y la gran pregunta es ¿a qué velocidad disminuye esos puestos de trabajo
y a qué velocidad logramos reconvertir puestos de trabajo y las nuevas generaciones se incorporen a estos nuevos trabajos que están apareciendo, ¿no? Entonces, para mí esa es la discusión. Que sea inteligencia artificial o no, para mí es un detalle menor que no importa tanto. Sino, bueno, ¿qué velocidades estamos viendo? ¿Cuáles son los trabajos que se están perdiendo? ¿Qué hacemos para reconvertir a esa gente o para evitar que esa reconversión, que no importa la tecnología que sea, pasa cuando hay una revolución tecnológica? ¿Cómo hacemos para que esa gente no quede afuera? Que eso es en definitiva lo que queremos. El tipo de trabajo que pueda reemplazar una inteligencia artificial que está basada en modelos de lenguaje grandes, como estos que dan origen al ChatGPT y a otros como él, a ver, pensémoslo, son modelos que imitan el lenguaje, ¿no? Es decir, son modelos que imitan una habilidad humana que no es una habilidad, jugar al ajedrez, sino que es la base de muchísimas habilidades. Casi todo lo que hacemos, lo hacemos a través del lenguaje. Entonces, si tenemos un tipo de máquina que es lingüística, lo que estamos teniendo, y tiene una gran habilidad lingüística, porque maneja todas las lenguas, maneja la traducción al inglés, al alemán, al chino, mandarín, al árabe, ¿no? Tiene una imagen del mundo mucho más completa que cualquier ser humano. Solo, individual, mucho más completa. Ahora bien, no hace otras cosas que hacen los humanos. Bueno, pero eso no importa. No son máquinas que replican el humano. Son máquinas que replican muchas de las tareas que hacemos los humanos. La hacen de otra manera, pero la hacen, ¿no? El lavarropas no es una señora haciendo así ni un muchacho haciendo así. Lavarropas hace otra cosa, pero lava la ropa, ¿no? Acá es lo mismo. No es que hacen lo mismo, pero la tarea se realiza con mucha habilidad. Estas máquinas, en cambio, nos reemplazan tareas que incluso hasta nos pueden llegar a gustar mucho. Traducir, escribir, crear. Entonces, ya no es solamente que nos alivian, ya nos están sacando, ¿no? Es una extracción de un tipo de habilidad de la que nosotros estamos muy orgullosos, inclusive, ¿no? Entonces, ahí es otro tipo de peligro. No es un peligro en el sentido de me voy a quedar sin trabajo, sino un peligro en el sentido de, pero ¿y dónde voy a hacer lo que yo quiero hacer? ¿Qué va a hacer lo que yo pueda hacer si lo va a hacer una máquina? ¿No? Por mucho más barato, si a mí me gustaría hacer eso. ¿En qué posición va a quedar esa dimensión del humano, de la creatividad? Estamos seguros que queremos exportar esa actividad. Desde el punto de vista del trabajo es un problema, pero también desde el punto de vista de nuestra existencia, digamos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿En qué situación vamos a querer hacer algo? ¿Por qué querríamos hacer algo? ¿Y cómo lo podríamos hacer si una máquina lo reemplaza gratuitamente? Entonces, me parece que ahí el dilema no es solamente laboral, es un dilema también existencial. ¿Cuál será la nueva aplicación de inteligencia artificial con la que despertaremos mañana? Vivimos un tiempo de tecnologías que crecen a pasos agigantados. Es posible que el asombro reflexivo con el que las estamos pensando ahora se vaya transformando en acostumbramiento. Pero mientras todavía tenemos la curiosidad de la sorpresa, es importante decir que las inteligencias artificiales podrían ser la clave de un desarrollo humano más justo. El cuidado en la reconversión de muchos trabajos, la cura y el tratamiento de enfermedades y otras mejoras en la calidad de vida de las personas seguirá dependiendo de decisiones humanas.